Ya la doctora, doctora no, licenciada, porque si no me tira las orejas. Licenciada Juana de los Santos nos va a hablar de todo el panorama internacional. Y mire que hay, ¿eh? Por eso vamos a ver el resumen, cómo viene, porque siempre nos trae alguna sorpresa. Y ya le decimos a Juani, muy pero muy buenos días, Juana, un gusto tenerte aquí nuevamente en Libre Opinión y con todos tus comentarios. Muy buenos días para vos, Carlos, para toda la audiencia, ya, bueno, en pleno mundial y por supuesto, es materia tuya y de Gonzalo, Carlos, porque a mí no me pueden preguntar absolutamente nada de fútbol porque yo soy una ignorante total y absoluta en materia de fútbol. Pero bueno, ayer vimos el partido de Estados Unidos y Paraguay y la verdad es que Estados Unidos, yo lo digo sin saber nada de fútbol, ¿eh? Estados Unidos fue una sorpresa ese partido. Sí, bueno, ya hace años que ¿Estás Estados ahí? Unidos viene promocionando el soccer, ¿no? El fútbol para ellos. Y bueno, te digo, cuando la pelota entra al arco es gol. Es básico. Puede ser a favor, puede ser en contra. Pero no, si bien para vos como neófita en esto, pero Estados Unidos hace muchos años que viene trabajando bien. Obviamente todavía creo, ¿no? No están para campeones del mundo, pero pero vienen bien, vienen bien. Bueno, vamos a ver. Lo que nos interesa el martes y hoy, Franco Colapinto en la clasificación, mañana la carrera, y obviamente el martes estaremos todos allí apiñados, sabiendo o no sabiendo de fútbol, haciendo fuerza por esta selección nacional, que como dijo Scaloni, no vamos a ir a ganar el título, sino vamos a ir a defenderlo. Me encantó esa frase, que seguramente debe ser una frase marketinera inventada por aquellos que saben de esto de marketing, pero que realmente me encantó en la boca de Scaloni. Y bueno, vamos a lo nuestro, vamos a lo international, por favor. Vamos a la noche, vamos a Argentina el martes, vamos a la Argentina el martes. Bueno, a ver, Carlos, el mundial, uno supone a veces que el mundial frena todo, frena el mundo, frena las cosas importantes que suceden en el mundo, y yo les diría que este año va a ser exactamente al revés, que ocurren muchísimas cosas importantes durante el Mundial, el mundo no se detiene, pero mientras todo el mundo está mirando partidos, ocurren cosas importantísimas en el panorama internacional. A ver, hoy, panorama internacional, tenemos la región, Perú, tema Colombia, la sorpresa de Venezuela justamente durante el Mundial el día de ayer y la posibilidad de ya arribar a un memorando de entendimiento con un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, muy importante esto, histórico, pero también absolutamente importante por todo lo que nosotros vinimos hablando en materia de lo que importa, sobre todo lo que tiene que ver con el panorama nuclear de Irán. Pero bueno, a ver, empecemos un poco por la región, vamos a empezar por Perú. Saben que, bueno, esta semana, por supuesto, se realizó los comicios de segunda vuelta en Perú. Entre, bueno, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Keiko Fujimori ya va por un nuevo intento, a ver si rompe la maldición de la segunda vuelta. Vamos a contarle a nuestra audiencia que aún se está llevando a cabo el conteo voto a voto, cual todavía no tenemos un ganador, un claro ganador. Muchos pensamos, por supuesto, que la balanza se inclina hacia Keiko Fujimori porque, a ver, hay una diferencia sustancial. Sánchez se llevó básicamente todos los votos rurales del Perú, pero Keiko Fujimori empezó a dar muestras de llegar a ese 50% con los votos de Lima y con los votos del exterior. Vamos a ver si con esto alcanza. La verdad es que el conteo es voto a voto. La verdad es que estamos hablando de una diferencia de cientos de votos o de unos pocos miles de votos, pero un conteo muy lento. Y también vamos a contarles a nuestra audiencia que
Aún no podemos decir nada porque Perú ya nos tiene acostumbrado a este tipo de polarizaciones y de resultados. En el año 2021, Pedro Castillo, en una situación muy similar, se impuso con el 50,11% y Keiko quedó en 49,87%. Luego de 3 semanas de revisión, o sea que todavía realmente por una cuestión de prudencia no podemos decir nada. Keiko Fujimori, que ustedes saben es la hija del expresidente Alberto Fujimori, algunos recuerdan o dicen dictador Alberto Fujimori, bueno, eso lo vamos a dejar a consideración. Algunos consideran que Alberto Fujimori tuvo un muy buen gobierno en Perú. Por supuesto, estamos hablando de un gobierno de derecha, de un gobierno que apoya políticas, una economía liberal, un gobierno antiterrorista. Nosotros siempre recordemos que el flagelo de lo que fue Sendero Luminoso en Perú. Pero bueno, estamos acá, estamos expectantes. Keiko Fujimori, que también hay que decirlo, tuvo algún tema judicial con el tema Odebrecht que ha logrado sortear y nuevamente es candidata. A ver, Keiko Fujimori tuvo unas palabras en estos últimos días, dijo que había que ser prudente, había que esperar el conteo y los resultados oficiales y que ella iba a ser, por supuesto, muy respetuosa de los resultados que arroje el conteo y tuvo, por supuesto, unas palabras muy fuertes contra Gustavo Petro, el presidente de Colombia, a quien lo tildó directamente de terrorista. Y, a ver, volviendo a Colombia, hablamos de Colombia la semana pasada, Carlos. El 21 de junio esperamos la segunda vuelta. Recordemos que en la primera, Abelardo de la Espriella se terminó con el 43,7% de los votos e Iván Cepeda con el 40,90%. No fue suficiente para Abelardo de la Espriella porque, por supuesto, necesita llegar al 51% de los votos para ser consagrado presidente. Entonces, se va a una segunda vuelta. Lo que ocurrió, Carlos, esta semana en Colombia fue un suceso muy particular, realmente llamó la atención. Una congresista del propio partido de Gustavo Petro, estamos hablando de Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones del Congreso de Colombia, emitió una orden de suspensión previsional del presidente Petro hasta el día 21 de junio. Y realmente esto fue un escándalo, porque por supuesto muchos dijeron, no, a ver, una suspensión del constitucional de la presidencia de Petro, por supuesto, no le corresponde a una persona en su carácter de presidenta de una comisión, sino que, por supuesto, le corresponde a los legisladores, al Congreso de Colombia. Y bueno, esto derivó en la suspensión por parte de la Procuraduría de esta congresista. Realmente un evento que no se entendió mucho, un evento desprolijo. A ver, a Gustavo Petro se lo acusa, por supuesto, de intervenir en este proceso electoral, de estar todo el tiempo intentando intervenir en esta campaña, en este proceso electoral. Ya sabemos lo que es Gustavo Petro con sus declaraciones, no es algo nuevo, es incendiario, es anarquista, es poco respetuoso, digamos, del pueblo colombiano en la forma en la que habla. No hace falta decir más, puso en duda el comicio sin presentar pruebas. No hace falta decir lo que es Gustavo Petro, pero realmente lo de esta mujer fue una situación que, digamos, llamó la atención y fue sumamente, podríamos decirlo, desprolijo. Esta semana Gustavo Petro viajó a la ONU a presidir el Consejo de Seguridad y hay que decir que Gustavo Petro tiene restricciones de visa. Por lo tanto, lo que ya le avisaron a Gustavo Petro desde los Estados Unidos es que solamente mientras esté en los Estados Unidos, solamente se tiene que circunscribir a las tareas de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y intenta realizar otro tipo de actividad dentro de los Estados Unidos,
ya le avisaron de que puede ser detenido y deportado. Entonces, este es el panorama, digamos, en el cual este señor está terminando la presidencia de Colombia, realmente de una forma bastante vergonzosa. A ver, vamos a hablar ahora, Carlos, del Mundial específicamente. Vamos a hablar de ciertas situaciones que se dieron esta semana en el marco del Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque los Estados Unidos no tiene su marcha y para los Estados Unidos el Mundial no significa una interrupción de actividades gubernamentales o de actividades en torno a la política exterior. A ver, vamos a poner ahora la mirada en Medio Oriente, como para poder comprender esto. Esta semana, Carlos, se realizaron ataques limitados de Estados Unidos sobre Irán. Muy importante poder destacar esto. Irán, lunes 9, Estados Unidos denuncia que Irán derriba un helicóptero Apache cerca del estrecho de Hormuz. Y entonces Estados Unidos decide responder con ataques a objetivos militares iraníes. Estamos hablando de radares, defensas antiaéreas y sitios de control de drones. El miércoles 10 se da una segunda ronda nocturna. El CENTCOM confirma que estos ataques se siguen llevando a cabo sobre capacidades militares, sistema de comunicación y defensas aéreas en el sur de Irán. Y básicamente, parte de estos ataques, Carlos, se llevaron a cabo sobre las islas de Keshim y Kargar. ¿Y por qué son tan importantes estas islas? A ver, las hemos mencionado con anterioridad. En estas islas se registra la mayoría, podríamos decir, de las actividades que tienen que ver con la logística del aparato exportador de petróleo de Irán. Y también, por supuesto, tiene muchísimas instalaciones militares que afectan sobre todo lo que pasa en el estrecho de Hormuz. ¿Qué dijo Donald Trump hace unas semanas cuando realizó también ataques sobre capacidades militares de estas islas? Dijo que por una cuestión ética, él no iba a atacar actividades de infraestructura petrolera de estas islas. Bueno, pues bien, acá lo que sucedió esta semana con estos dos ataques fue muy importante. Donald Trump también anunció la cancelación de una ronda adicional planeada. Y esto tiene que ver directamente con lo que sucede, Carlos, en la mesa de negociación que se lleva a cabo desde hace meses entre Irán y Estados Unidos. A ver, por su parte, Irán respondió de forma sumamente limitada a sobre las bases que están en Bahrein, Kuwait y Jordania, sin mayores inconvenientes, podríamos decirlo. Por su parte, Estados Unidos realizó strikes aéreos y con misiles Tomahawk. Y acá lo que tenemos que decir, Carlos, que esto es muy importante, estos ataques de algún modo están inclinando la balanza, es un leverage militar para los Estados Unidos, para que el régimen iraní se decida a firmar un acuerdo de entendimiento con los Estados Unidos para cesar con toda esta actividad militar, para lograr un alto el fuego, pero por sobre todas las cosas, Carlos, para poder hacer algo que es importantísimo, que es remover esos 400 kilogramos de uranio enriquecido, del cual nosotros estuvimos hablando muchísimo durante estos últimos meses, que Estados Unidos e Irán, de algún modo, con la supervisión, por supuesto, de la Agencia Internacional de Energía Atómica y sus agentes, por supuesto, y sus inspectores, se pueda coordinar un retiro muy peligroso, muy riesgoso, de esos 400 kilogramos de uranio. Ustedes recuerden que siempre hablamos de que ese uranio está en depósitos muy profundos dentro de la montaña, en Irak, y por supuesto, con todos los ataques aéreos que vieron en estos últimos meses, con toda la actividad militar,
No se entiende muy bien en qué situación está ese uranio, pero Estados Unidos considera que es relevante. Lo primero, en cualquier tipo de acuerdo, hablar de retirar ese uranio. ¿Qué vendría después? Bueno, vendría un alto el fuego de por lo menos, está hablando, esto, a ver, estamos hablando de trascendidos de la prensa, de fuentes cercanas al gobierno norteamericano, por supuesto. No tenemos, en esto no hay, digamos, el acuerdo final no está. Por supuesto, si se llega a llevar a cabo, ahí nos vamos a enterar fehacientemente, pero es importante decirlo. Otro punto que se está trabajando es en una posibilidad de 60 días de alto el fuego, inamovible. Esto también tiene que incluir a la actividad de Hezbollah en el Líbano. Un pedido de los Estados Unidos es que Hezbollah se retire del sur del Líbano completamente, se retire de la frontera de Israel dentro del territorio dentro del territorio del Líbano, por supuesto, en esa frontera, y se ubique hacia el norte. Y, por supuesto, de lo que se habla también es del desbloqueo total del estrecho de Hormuz, que vuelva a la situación anterior a este conflicto en cuanto al tránsito marítimo, que Irán se comprometa a remover las minas que están en el estrecho de Hormuz, que se comprometa al libre tránsito de las embarcaciones petroleras y comerciales en el estrecho de Hormuz, y por supuesto Estados Unidos liberaría el bloqueo de los puertos iraníes. A ver, nos dicen los analistas, esto también, Carlos, se anunció, y por eso decimos que es un mundial lleno de sorpresas. Se anunció en el primer día, en el día en donde Estados Unidos, por supuesto, jugó su primer partido en el Mundial contra Paraguay, y donde comenzó de algún modo la actividad del Mundial en los Estados Unidos. A ver, opiniones calificadas. Yo tomé la opinión del general King, es alguien a quien los analistas recurrimos siempre para entender estas cuestiones que tienen que ver con el orden militar, con el Pentágono. Es un analista muy reputado. Es un poco escéptico, o sea, muestra un grado bastante, digamos, en el orden de la precaución con el escepticismo, y dice, bueno, lo esencial es que no tiene que haber solo aprobación de jerarcas militares iraníes, sino que tiene que estar la aprobación de Khomeini, la aprobación de la Ayatollah como algo formalizado. Eh, Dice que Irán sigue siendo Irán. Esto es algo muy interesante. Dice, a ver, Irán no va a abandonar sus objetivos, Irán no va a cambiar, va a ser el mismo Irán de siempre. Por lo tanto, lo que hay que pedirle es alguna suerte de accountability, o que realmente dé muestras de cumplir con el acuerdo. ¿Y por qué dice esto? Porque lo que dice es que después de todas estas operaciones militares llevadas por Estados Unidos y por Israel sobre territorio iraní, una de las actitudes o de las conductas que se puede ver por parte del régimen de Irán es que automáticamente quieren recuperar capacidades misilísticas y de fabricación de drones. O sea, ellos no claudican a sus propios objetivos militares. También es importante entender que el acuerdo tiene que incluir de algún modo a los proxies de la región, y acá hablamos de Hezbollah. Muy importante limitar la actividad de Hezbollah en la región, que realmente haya un desmantelamiento de todos estos aparatos terroristas. Y, por supuesto, el acuerdo tiene que ir mostrando, digamos, cumplimientos progresivos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por un lado, la reapertura del estrecho de Hormuz tiene que ser inmediata, pero que el programa nuclear, por supuesto, absolutamente desmantelado, y Irán se tiene que comprometer a no desarrollar armas nucleares y a desmantelar completamente su programa nuclear. Pero, bueno, algo que es importante, y esto lo dice muy claramente el General King, es que hay que levantar gradualmente las sanciones y gradualmente
descongelar los activos. ¿Y por qué hacerlo gradualmente? Bueno, justamente para lograr este accountability por parte del régimen iraní y no darles recursos que rápidamente les permitan a ellos reanudar la actividad militar, la actividad de fabricación de misiles, de fabricación de drones y sobre todo entregarle estos recursos a sus proxies terroristas. A ver, tuvimos una sorpresa, Carlos, que me parece muy importante mencionar anoche, desde el primer gol de Estados Unidos contra Paraguay. Recordemos que en el estadio se encontraba presente el secretario de Estado Marco Rubio, junto al presidente Santiago Peña. Santiago Peña es presidente de Paraguay, y junto al CEO de la FIFA, a Infantino. Y durante el primer gol nos hemos enterado que Donald Trump en sus redes sociales anuncia la baja de Niño Guerrero. ¿Quién es Niño Guerrero? Niño Guerrero era el líder del Tren de Aragua, líder y creador del Tren de Aragua, un criminal absolutamente peligroso. Recordemos que Estados Unidos declaró al Tren de Aragua como organización terrorista, y esto se llevó a cabo en un kinetic strike, en un golpe letal cinético, conjunto con Venezuela. Esto fue autorizado por Delcy Rodríguez y que fue ejecutado por el Comando Sur en el complejo Las Claritas, Carlos. ¿Qué tenemos para decir de esto? Una noticia muy importante. Recordemos que el Tren de Aragua es una organización criminal que actúa en los Estados Unidos. Recordemos que durante toda la debacle del descontrol de la frontera sur de los Estados Unidos por parte, sobre todo, del gobierno de Joseph Biden, el Tren de Aragua logró penetrar en los Estados Unidos, y una de las cuestiones más significativas y más sensibles, ¿sí?, ha sido la cantidad espeluznante. Podemos hablar alrededor, Estados Unidos tiene una cifra de alrededor de 4.000 chicos traficados a través de la frontera sur. Muchos de esos niños fueron recuperados, de muchos de esos niños todavía no se tiene noticia, niños que han sido abusados, asesinados y explotados. Entonces, muy importante, Carlos, este anuncio. Yo particularmente lo que creo es que vamos a seguir teniendo noticias muy significativas durante el periodo del Mundial. Van a ocurrir noticias que todo el mundo va a estar mirando lo que ocurre en la cancha, pero van a ocurrir cosas muy importantes, de eso estoy segura. A ver, para cerrar, Carlos, dos noticias. Una que atañe a la Argentina, que se realizó el ejercicio militar conjunto Daga Atlántica 2026 en la provincia de Córdoba. Fue el primer ejercicio combinado de fuerzas especiales entre Argentina y Estados Unidos en territorio argentino. Es considerado un ejercicio histórico por su gran envergadura. Y, a ver, lugar principal fue la Cuarta Brigada Aerotransportadora en las afueras de la ciudad de Córdoba. Otras etapas se hicieron también en Puerto Belgrano, en la base naval, y en la Séptima Brigada Aérea de Moreno en Buenos Aires. Participaron más de 350 efectivos entre argentinos y norteamericanos. Unidades de las tres Fuerzas Armadas participaron, incluyendo Fuerzas Especiales de Estados Unidos, incluyendo los Green Berets y los South. Y, por supuesto, podemos hablar de una formación de Stryker 8 de blindados Stryker 8x8, de helicópteros Bell, aviones Hércules, Pampas y paracaidistas. Un ejercicio bastante importante, también en términos, como uno de sus objetivos, fortalecer la interoperatividad. Por supuesto, vimos durante estos ejercicios estuvieron presentes supervisando el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y por supuesto el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti. Muy importante este ejercicio.
Y por supuesto, y mañana ya anticipamos para todos, cumple 80 años Donald Trump, así que es un momento en donde ocurre todo junto, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Juana, por el informe. Bueno, para dar el puntapié inicial en tus conocimientos futbolísticos y veremos cómo se desarrolla todo. Que tengas un excelente fin de semana, el mal tiempo buena cara, por lo menos hoy. Mañana vamos a tener sol, pero con frío. 12 grados la temperatura en este momento. Te mando un cariño grande a vos y tu familia y muchas gracias por estar aquí en Libre Opinión. Muchas gracias para vos, Carlos, para toda la audiencia, para Julio Montarón y el martes vamos a Argentina. Vamos a Muchas gracias. Argentina. Pausa en Libre Opinión y enseguida venimos con toda la política nacional.